Si la respuesta a la pregunta ¿necesitamos Israel o Estados Unidos para derrocar a Pedro Sánchez? Es que sí, tenemos realmente un grave problema como nación. Para no herir a unos intereses foráneos, impedir que los intereses patrios se respeten en mi propia nación. Por tanto, una oposición, sobre todo el Partido Popular, más preocupada por su imagen que por tratar de enfrentarse al gobierno. El problema aquí es que la vida parlamentaria se ha abandonado porque la política ahora se ha movido a los juzgados y el Partido Popular pretende heredar un mandato político simplemente por efecto de la justicia o por efecto electoral. Le importa más conservar una imagen que no se deteriore cuando, muy probablemente, por no hacer nada, esa imagen acabará deteriorándose por sí misma. Ayer tuvimos un magnífico directo donde desplegué una serie de argumentos, una serie de reflexiones que hoy quiero afianzar sobre el concepto de soberanía en España, la cobardía de la actual oposición y el hecho de que Pedro Sánchez está acampando a sus anchas, quizás teniendo la mayor bolsa de oxígeno jamás tenida a lo largo de la legislatura, una legislatura en la que no ha presentado nunca presupuestos generales del Estado, que debería hacer por ley. Es decir, llevamos los presupuestos generales de la legislatura anterior, podría terminar la legislatura sin siquiera haber presentado presupuestos generales del Estado, por tanto, una legislatura secuestrada por parte del gobierno y un Pedro Sánchez que, al margen de todos los casos de corrupción, todos los escándalos que hay, los muertos también, que los ha habido, Dana, Apagón, Adamuz, todos estos acontecimientos, fruto de la negligencia del gobierno central, han provocado muertos. Y aún así, todo esto parece que le resbala o no le toca al presidente del gobierno. Y el fantasma de la moción de censura que sigue pululando ahí y que la oposición se niega a avanzar, se niega a poner en marcha. ¿Por qué no le dan los números? Dice Alberto Núñez Feijóo, pero solo debe ser una cuestión de números la moción de censura. Solo se debería lanzar una moción de censura si se tiene la seguridad de que los números permiten ganarla. O tal vez sea más necesario lanzar una moción de censura simplemente por una cuestión moral, por devolver, ante la obligación de devolver al Congreso, a la sede parlamentaria, el debate acerca de si se está gobernando adecuadamente España. Porque mientras se le da manga ancha a Pedro Sánchez se toma todas las libertades que quiere. Tan es así que últimamente lo hemos visto grabando unos vídeos de TikTok de los más estrafalarios, ¿no? De los más extraños. ¿Pero por qué? Porque dispone del tiempo, del oxígeno y de las posibilidades para hacerlo. Tal vez sea momento de cuestionarse hasta qué punto habría que obstruir una legislatura que está siendo obstruida ya por sí misma por parte de un presidente de gobierno que se dedica a jugar al ajedrez, a ir a caballo, a ir en bicicleta, a jugar a los videojuegos, a coleccionar Quijotes, a salir con la camiseta de la selección española antes que gobernar. Vamos a analizarlo todo en este vídeo en el que te hablaré no solo del motivo por el cual Pedro Sánchez ahora mismo tiene la bolsa de oxígeno mayor de toda la legislatura, sino además analizaremos el concepto de soberanía y analizaremos también por qué la cobardía de la oposición está permitiéndole precisamente disponer del oxígeno que no debería tener. Y terminaremos valorando si tal vez sea necesario una moción de censura o tantas mociones de censura como se puedan presentar, al menos para ocupar las portadas de los periódicos con otras noticias que no sean cómo está pasando la vida padre el presidente de gobierno, embadurnado de aceite para que todo le resbale. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, comentar una cosa. En el directo de ayer hablé de ese soldado español que fue capturado por parte de las fuerzas israelíes, que al parecer le dieron una paliza, al parecer, o no lo trataron adecuadamente, y que después lo dejaron libre. Es decir, ese soldado está libre, pero ha estado retenido no sé cuántas horas, pero es más el tiempo que le estamos dedicando a hablar de ello que el tiempo que ha estado retenido ese soldado. Entonces yo me cuestiono cuánto de interés hay en querer animar un debate que se ha gastado por sí mismo, ¿no?
el ejército israelí probablemente cometió un error, muy probablemente, estoy convencido. También estoy convencido de que el ejército israelí, viendo que ese soldado era español y teniendo en cuenta la hostilidad del gobierno de Pedro Sánchez contra Israel, quiso darle un toque de atención a España a través de ese soldado. Bueno, pero las cosas han terminado ahí. Sí es cierto que es un casco azul de una misión de paz que tenía como objetivo desmilitarizar Hezbollah, una misión que ha fracasado, por lo visto, tenía que crear un colchón entre Israel y Hezbollah, y donde reside prácticamente Hezbollah en la parte sur del Líbano. Israel considera que esa misión ha terminado, que esos cascos azules tienen que volver a casa. La ONU sigue ahí y otra vez estamos con la ONU como agencia, ¿no?, intermediaria a nivel internacional, y un Israel que, pero ¿es Israel o es el gobierno de Netanyahu? Ahí es donde tenemos que hablar del concepto de soberanía, porque ayer tendí una cierta trampa a todas las personas que estaban conmigo en el directo, porque ni Israel es Netanyahu o ni Netanyahu es Israel, ni Pedro Sánchez es España. Es decir, poner una cuestionamiento acerca de si estamos a favor de Israel o estamos a favor de Pedro Sánchez es controvertido, porque de Israel, en Israel hay muchas fuerzas políticas, como en España. En Israel gobierna Netanyahu. Uno puede estar a favor de Israel, pero no necesariamente a favor de Netanyahu, como alguien puede estar a favor de España y no a favor de Pedro Sánchez. Bien. Y la cuestión aquí es que podemos estar a favor y apoyar a Israel como pueblo, pero no necesariamente estar a favor de cómo Netanyahu está gobernando Israel, que muchos israelíes también estarán en contra. Al igual que podemos estar a favor de posicionarnos dentro del bloque de Occidente y, por tanto, con Estados Unidos, sin necesariamente estar de acuerdo con las últimas políticas de Donald Trump. Como también podemos estar a favor de España como pueblo soberano, sin necesariamente caer en el error de, por estar con España, tener que apoyar al gobierno de Pedro Sánchez. Bien. Eso es importante porque tenemos que entender una cosa. Si fusionamos los dos conceptos, España con Pedro Sánchez, Israel con Netanyahu, bueno, caemos en un grave error. Y es creer que legitimando Israel, por ejemplo, contra Irán, estaríamos legitimando a Netanyahu, cosa que, por ejemplo, no es mi caso, y que legitimando a España como país soberano estaríamos legitimando a Pedro Sánchez. Estamos de acuerdo que cuando juega la selección española o cuando compite un deportista español, todos estamos con él, todos lo apoyamos por ser español, pero no por apoyarle y ser español. Esto significa que apoyamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una cosa es la nación, una cosa es el pueblo y otra cosa es quien lo gobierna. Y en este caso tenemos que diferenciarlo, tanto cuando nos referimos a España como cuando nos referimos a Israel. Y lamentablemente, desde mi punto de vista, ambos países tienen gobiernos nefastos por sus razones y mandatarios sátrapas, cada uno por sus razones. Bien, a partir de ahí, ¿podemos apoyar la causa de Israel? Sí, sin necesariamente estar apoyando la manera en la que Netanyahu está utilizando la causa de Israel para fines muy concretos. Ni tampoco debemos caer en el error de apoyar la causa española, la soberanía de España como país unido, bien, como nación completa, ¿no?, sin necesariamente estar apoyando el modelo plurinacional que pretende implantar Pedro Sánchez en España. Bien, digo esto porque, claro, ahora mismo parece ser que la derecha española está en crisis y no consigue encontrar un punto de amarre para llevar a cabo una contraofensiva ideológica a Pedro Sánchez. Parece que todo está a la espera de que la justicia resuelva o que en la medida en la que nos apoyamos en otros gobiernos de color contrario, parece ser que otro gobierno de otro país de color contrario, parece ser que esos gobiernos de países de color contrario nos vayan a ayudar a derrocar a Pedro Sánchez. Y sinceramente, no veo que esto vaya a ocurrir. Si de verdad creemos que necesitamos a Israel, por ejemplo, o a Estados Unidos, es decir, a los gobiernos de Israel y de Estados Unidos, porque ni Israel es su gobierno, ni Estados Unidos es su gobierno, pero que la política es la política. Y por tanto, si creemos necesitar de los gobiernos de otros países para derrocar a Pedro Sánchez, entenderás que tenemos un grave problema, un problema muy grave, porque esto significa que nosotros, por sí mismos, por nosotros mismos, no nos sentimos capacitados para luchar contra nuestro propio gobierno y creemos necesitar fuerzas externas para derrocarlo.
¿qué soberanía tenemos? ¿Y cómo podemos entonces defender la soberanía española si por el otro lado nos genuflexionamos ante gobiernos y fuerzas extranjeras que nos ayuden a derrocar a la fuerza interna? Tú me dirás, ya, pero es que la fuerza que está dentro está siendo ayudada también por otros gobiernos extranjeros, ¿no? Venezuela en su momento, China también, por las relaciones de Zapatero, de Pedro Sánchez con China. Pedro Sánchez además se va a China. Es cierto, parece ser que en este mundo multipolar es necesario pertenecer a un bando, pertenecer a una entidad superior que nos ayude para afianzar un determinado modelo político, un determinado gobierno o incluso derrocarlo. Es cierto, pero apoyamos que esto sea así. Queremos que esto sea así, porque entonces, ¿quién es realmente soberano en un país? ¿Para qué votamos? Si la respuesta a la pregunta, ¿necesitamos Israel o Estados Unidos para derrocar a Pedro Sánchez? Es que sí, tenemos realmente un grave problema como nación, porque significa que no tenemos la valentía como pueblo de enfrentarnos a nuestro propio gobierno para derrocarlo. Y tengo la sensación que el silencio de los últimos tiempos de Vox y del Partido Popular, que en más de una ocasión se han mostrado favorables a la causa de Israel, que no necesariamente debería ser el gobierno de Netanyahu, o de Estados Unidos, que no necesariamente debería ser el gobierno de Donald Trump, al final, lejos de favorecer la caída de Pedro Sánchez, está contribuyendo a su mantenimiento y le está dando oxígeno. No, claro, es que yo no me puedo pronunciar porque si no, parece ser que voy a decir algo que le sienta mal al gobierno de Israel o al gobierno de Estados Unidos con quien yo me he alineado o me he aliado ideológicamente, me quedo callado y entonces lo que estoy haciendo es, para no herir a unos intereses foráneos, impedir que los intereses patrios se respeten en mi propia nación. Es terrible. Es decir, estoy cayendo en la paradoja de no hacer lo necesario para defender los intereses propios nacionales con el fin de no molestar a alguien de fuera con quien me he alineado en pasado y con quien pretendo alinearme y a quien tal vez le deba algo. Y esto tengo la sensación que están haciendo el Partido Popular y lamentablemente tengo la sensación que también está haciendo Vox. Y creo que es un error muy grande, sobre todo por parte del Partido Popular, porque esto le impide al Partido Popular llevar un discurso libre, un discurso a través del cual poder realmente confrontarse con Pedro Sánchez en términos de intereses patrios, en términos de intereses nacionales, en términos de soberanía nacional. Y creo que esa cobardía se está manifestando en, por ejemplo, cosas como no presentar una moción de censura. No, es que Alberto Núñez Feijóo no la presenta porque si no va a perder. Y para presentarla y perder y luego aparecer como perdedor de la moción de censura, esto no es bueno, esto mermaría su imagen, ¿no? Por tanto, una oposición, sobre todo el Partido Popular, más preocupada por su imagen que por tratar de enfrentarse al gobierno. Porque, claro, mientras no presente mociones de censura, mientras no haga algo para forzar a Pedro Sánchez a reaccionar, mientras no tenga la iniciativa para forzar a Pedro Sánchez a reaccionar a esa iniciativa, le está dejando oxígeno a Pedro Sánchez para tomar él la iniciativa. Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez no estaría haciendo tantos vídeos de TikTok, tantos vídeos en situaciones disparatadas, si la oposición estuviera acorralándole, estuviera manteniéndole ocupado a tener que argumentar cosas en sede parlamentaria. El problema aquí es que la vida parlamentaria se ha abandonado porque la política ahora se ha movido a los juzgados y el Partido Popular pretende heredar un mandato político simplemente por efecto de la justicia o por efecto electoral. Y sería muy grave. Yo creo que, sin embargo, teniendo como tenemos la legislatura, con un gobierno que tiene secuestrada a la nación, secuestrada a la legislatura, que no presenta presupuesto y que está obstruyendo prácticamente la vida parlamentaria y legislativa de un país sin poder avanzar porque no tiene presupuesto, yo soy partidario de que la oposición debería estar presentando mociones de censura una tras otras. En cuanto pueda presentarla, hacerlo, aunque la vaya perdiendo. ¿Por qué? Porque si no obliga al gobierno a tener que dar explicaciones, si no permite a los ciudadanos que le llegue la reflexión acerca de las condiciones morales en las que ha caído la política con este gobierno, estará permitiendo precisamente a este gobierno
y a los ministros, etcétera, disponer del tiempo para ocupar ellos las portadas de los telediarios con la noticia que le plazcan y llevando ellos la iniciativa. Y creo que ese es el error mayor que está cometiendo el Partido Popular, dejar la iniciativa a Pedro Sánchez y no presentar mociones de censura porque le importa más conservar una imagen que no se deteriore cuando muy probablemente por no hacer nada esa imagen acabará deteriorándose por sí misma. La imagen del Partido Popular se va a deteriorar igual, aunque no presente una moción de censura. ¿Por qué? Porque por no presentarla, la iniciativa que deja a Pedro Sánchez va a ser suficiente como para que con esa iniciativa Pedro Sánchez acabe destruyendo la propia imagen del Partido Popular, ocupando portadas y noticias para que no la ocupe el Partido Popular y por tanto debilitando al Partido Popular y condenando a la oposición a la irrelevancia política, que es lo que está ocurriendo. Y es por este motivo que son más virales las acciones de Pedro Sánchez jugando al ajedrez que no un debate en el Congreso acerca de por qué el gobierno tiene que caer y debería darse la oportunidad a otro gobierno que lo sustituya. Esto es lo que tenemos. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que debería presentar el Partido Popular una moción de censura? Tantas mociones de censura en una legislatura que no puede avanzar, donde no hay presupuestos, ya que la legislatura está perdida. Tantas mociones de censura como sea necesario para devolver el debate a la sede parlamentaria y ocupar a Pedro Sánchez en defenderse de esa moción de censura en lugar de dejarle manga ancha para hacer sus vídeos, sus TikTok y tener la iniciativa política. ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita porque así nos veremos en el próximo vídeo, en cuanto lo publique. Chao.